Muy buenas tardes para todos ustedes. Si es tan amable, por favor, para la verificación de esta audiencia, son tan amables de prender las cámaras, por favor, para verificar que estén las partes presentes. ¿Me prenden las cámaras? Doctor Gallardo, si es tan amable. Muchas gracias. Señor agente del Ministerio Público también, por favor. Buenas tardes. Sí, doctor, para que me prenda la cámara un segundito para verificar la asistencia de todos. Vamos a verificar la asistencia con las cámaras prendidas, por favor. Muy bien. Muy buenas tardes para todos ustedes. La suscrita juez segundo Promisco Municipal de Saravena, cumpliendo funciones de juez de control de garantías dentro del sistema de responsabilidad penal, constituye el presente recinto con el fin de llevar a cabo la audiencia de carácter preliminar y concentrado dentro de la investigación que radica con el Código Único de la Investigación y Delito número 81, que por los delitos de favorecimiento de fuga agravado en concurso heterogéneo con el delito de concusión, concierto para delinquir agravado con circunstancias de mayor punibilidad, se adelanta en contra de los señores capturados. Como todos ustedes muy bien lo saben, estamos haciendo esta audiencia de manera virtual. Discúlpeme, señor personero. Esta investigación, entonces, como lo venía indicando, una vez verificado que se me cerraran bien los audios, entonces esta investigación es adelantada por parte de la Fiscalía 11 Seccional del municipio de Saravena. Como ustedes muy bien lo saben, estamos haciendo esta audiencia de manera virtual el día de hoy en atención a las directrices del Consejo Superior de la Judicatura a través de sus diferentes acuerdos, en atención a evitar la propagación de la pandemia COVID-19 y el desarrollo de las audiencias de manera de teletrabajo. En una declaración también jurada tomada a Edison Alexander Rodríguez Duque, quien es el comandante de la patrulla Puma de vigilancia que hace rondas en la estación de policía de este municipio, también da a conocer en esta declaración jurada que estaba haciendo sus labores de vigilancia y control con 6 funcionarios de policía más que hacen la ronda en la vigilancia Puma, se llama esa patrulla de policía, que llegaron con un capturado al que le habían encontrado un antecedente en el sistema PDA, que entraron a la sala 7, que es donde llegan todos cuando luego de que llegan de hacer ese servicio, ingresan, dejan el armamento, dejan sus cosas en esa sala 7. Eso dijo el intendente, y que ahí se enteró que se había escapado un detenido. Pero más adelante voy a dar lectura de la declaración jurada de la patrullera María Tatiana Quimbayo. ¿Qué dijo María Tatiana Quimbayo el 25 de octubre de 2020 a las 9:40? Dijo lo siguiente: María Tatiana Quimbayo hacía parte de esa patrulla Puma, al mando del señor intendente que acabo de mencionar, el intendente Edison Alexander Rodríguez Duque. Dijo María Tatiana: para el día 23 de octubre del año en curso recibo como integrante de patrulla de vigilancia para el turno de las 22 a las 7 de la mañana al mando del señor intendente Alexander Duque, donde siendo aproximadamente las 22:30 salimos a realizar patrulla a dar cumplimiento a Tamir, donde aproximadamente a las 23:45 veníamos con un señor de Yamaha y observamos un establecimiento abierto. Fui allí donde ingresamos, solicitamos antecedentes a las personas que allí se encontraban y a los vehículos, y se obtuvo por el medio del PDA un antecedente positivo para una persona a la cual le figura una medida domiciliaria en dicho establecimiento. Nos quedamos alrededor de 10 minutos mientras el señor pagaba la cuenta y hacía una llamada con el fin de acreditar que efectivamente se encontraba con una medida domiciliaria en el municipio de Saravena. Posterior nos desplazamos a las instalaciones de policía de Saravena como la guardia, y estando allí llegamos, dirigí los elementos en la sala 7, donde el compañero tenía el procedimiento, estaba realizando la verificación del ciudadano, me dijo, para las instalaciones de donde el compañero tenía el procedimiento, estaba realizando la verificación del ciudadano retenido, y me dirijo para las instalaciones de la SIJIN por la parte trasera del parqueadero, a llevar unas pastillas a un compañero que se encontraba enfermo. El señor intendente López me escribió al grupo WhatsApp de Pumas. Me dice: Tatiana, ¿dónde se fue? Llegue a la guardia, por favor. Ella le dijo: 58, mi sargento.
Salí por la parte del parqueadero para salir y llegar donde se encontraban los demás compañeros, siendo las 23:54 al llegar a la guardia, donde se encontraba con el ciudadano, el señor Intendente Rodríguez Duque, da la orden de que todos se queden afuera y que nadie se retire. Esta es la orden del señor comandante de la patrulla Puma, que nadie se podía retirar de donde estaban, todos con el procedimiento, con el ciudadano en la parte externa de la guardia. Nótese que estaban en la parte externa de la guardia. Allí me quedé con los demás compañeros de la patrulla, ya que el señor intendente me llamó la atención por haberme movido de la guardia de la estación. Al terminar el procedimiento con el ciudadano, nos quedamos en la guardia porque esa era la orden del señor intendente Rodríguez Duque. Hasta minutos después llegó el personero manifestando que los capturados se habían volado. En el momento el personero ingresó hasta la celda trasera de la estación sin pedir permiso. Lo dirigimos tras de él, donde efectivamente observé los candados de las celdas estaban abiertos y las llaves estaban pegadas en uno de los candados. Ya al saber esta novedad se le informó al comandante de la estación y demás personal de lo sucedido. De igual forma se le hizo la observación al señor intendente Rodríguez Duque que saliéramos a patrullar por los alrededores de la estación con el ánimo de buscar a esta persona que se había fugado de la celda, a lo cual el señor intendente hizo caso omiso a este requerimiento que se hizo por parte de la patrulla de vigilancia. Es decir, todos los integrantes de la policía, de la patrulla de vigilancia le decían al intendente Rodríguez: intendente, salgamos a revisar en los alrededores porque esa persona puede estar por allí, y él dijo no salen. ¿Quién le dio la orden al intendente Rodríguez de no dejar entrar a los patrulleros a la estación de policía cuando llegaron del servicio? Y además, ¿quién le dio la orden de que no podía salir a patrullar? Preguntas serán esclarecidas con el favor de Dios por la Fiscalía General de la Nación. Dentro de los elementos materiales probatorios, también la Fiscalía obtuvo la declaración jurada del doctor José Luis Lazo Fontecha, personero de este municipio. Esto se llevó a cabo el día 26 de octubre de 2020 a las 16:40 de la mañana. En ese momento yo me encontraba en una audiencia pública. Yo llamé al señor personero al teléfono, en ese momento no me pudo responder, pero después de que me comuniqué con la policía judicial, ellos me dicen: ya el señor personero, tenemos cita con él para la diligencia, pero cuando lamentablemente estaba yo en otra audiencia pública con el juzgado del circuito de Saravena, cuando terminé ya el señor personero también había terminado, yo me acerqué, revisé la declaración del señor personero, la firmé, y eso fue todo el procedimiento que se hizo acerca de esta declaración jurada del señor personero. Le preguntaron lo siguiente: manifiesta esta unidad de policía judicial qué conocimiento tiene de los hechos. Cabe destacar, señora juez, que para el adelantamiento de todas estas diligencias que constituyen elementos materiales probatorios, la Fiscalía estuvo 100% en contacto con los funcionarios de policía judicial. Todo el tiempo hablamos, todo el tiempo ellos sabían qué era lo que tenían que preguntarse. Ellos me preguntaban si podían preguntar algo, es decir, yo dirigí esta investigación desde el primer momento en que ocurrieron los hechos, señora juez. Siendo aproximadamente las 00:36 horas, empecé a recibir llamadas, dice el señor personero municipal, el doctor José Luis Lazo Fontecha, en mi celular de número 322, las cuales ignoré, pero ante la insistencia a las 00:46 contesté. Me habló una persona que me dijo que me estaba llamando desde la celda de la estación de policía para contarme algo que estaba sucediendo. En ese momento se me descargó el celular, lo puse a cargar y como a las 00:50 lo encendí nuevamente. Ya para las 00:51 recibí una llamada del mismo número y era la misma persona que me había llamado antes y me manifestó que un detenido de la misma celda se había fugado y que había dejado la reja abierta, que la policía no se había dado cuenta de lo que había ocurrido y que por eso tenían miedo de lo que pudiera haber pasado o de lo que pudiera pasar mientras se enteraban. Por eso me pidió que fuera de inmediato hasta la celda, a lo cual le pregunté que cuál celda. Él me dijo que la de atrás. Me dirigí de inmediato hasta la estación de policía, no sin antes llamar a la escolta para que me acompañara. Cuando llegué a la estación, al frente de la guardia se encontraban los patrulleros y estaba el vehículo de la policía como en disposición de salir. A lo cual les dije que si ya sabían que se había fugado un preso. Entonces ellos me dijeron que cómo así, que no sabían nada. De inmediato entramos hasta la estación y fuimos a la celda de atrás. Cuando llegué a la celda,
Pude observar los dos candados abiertos, uno de ellos con las llaves pegadas. En ese mismo momento los detenidos me empezaron a contar que más o menos a las 10 de la noche un auxiliar les llevó unas empanadas y unas gaseosas a alias Leo y que este las empezó a repartir. Me contaron también que después de comer esos, algunos se sintieron enfermos con dolor de cabeza, mareo, vómito y diarrea. También me dijeron que le había parecido muy raro que ese día no los habían contado y que habían apagado las luces del patio contiguo a la celda, por lo que esto estaba todo oscuro. Mientras me contaban eso, salió el mayor en pantaloneta y preguntó qué era lo que estaba pasando. Cuando le contaron que un auxiliar le había llevado un domicilio, mandó a llamar a los auxiliares, donde allí los hizo formar y les preguntó quién había entregado el domicilio. En la celda, ningún auxiliar manifestó nada, entonces los detenidos pidieron que los sacaran para ellos identificar al auxiliar, lo cual el mayor manifestó que ellos no los mandaban y mandó a cerrar los candados. Luego ordenó que los auxiliares pasaran al frente de la celda para ver si algún detenido identificaba cuando pasó uno delgado. Un detenido lo señaló, entonces le preguntaron que si había llevado un domicilio. Él dijo sí, pero que a él le habían dado la orden de llevarlo a la celda. Posteriormente el mayor me dijo que me tenía que salir de la estación de policía, que por mi seguridad y que el procedimiento le correspondía a ellos. Yo le respondí que me iba a quedar para garantizar los derechos de los detenidos y esperar que los sacaran de la celda. Allí me respondió que no los iban a sacar y que ellos se encargarían del procedimiento. Sin embargo, allí me quedé y el mayor, al ver que yo no me fui, le ordenó a una patrullera que me acompañara hasta la salida, a lo cual la patrullera me manifestó que debía acompañarme. Salí de la estación y me dirigí a un costado de la misma con la intención de observar desde afuera si sacaban a los detenidos, ya que por ese lado hay una puerta de vidrio transparente, desde donde se puede ver la celda. Antes de llegar allí, vi que en una esquina frente a la estación habían varios policías de civil tomando cerveza. Allí me acerqué para pedir prestado un encendedor y algunas personas entraron corriendo y gritando que había llegado el personero. Luego cerraron la puerta y algunas quedaron por fuera. Desde ahí me fui hasta la mitad de la cuadra que está en la puerta de vidrio para lo ya mencionado. Estando allí, una persona de civil me gritó desde la esquina del banco BBVA que fuera, y yo me acerqué y me di cuenta que el sujeto estaba armado. Donde allí me preguntó qué había pasado. Le manifesté que se había jugado un preso y él empezó a decirme que por qué yo sabía antes de la policía, a lo cual le pregunté que si él era de la SIJIN. Yo con mucho gusto le daba la declaración. Yo me di la vuelta y me siguió insistentemente exigiendo que le respondiera, y escuché que le dijo a un policía que estaba cerca que cómo ese malparido se entera primero que nosotros. Y allí me empezó a seguir hasta la puerta donde yo iba a ir. Por eso le dije a mi escolta que grabara. Allí esta persona se empezó a alejar y luego se devolvió gritando que por qué yo sabía, que por qué sabía, a lo cual le respondí que el mayor ya sabía y que yo le iba a responder, que no le iba a responder nada a él. Esta persona me empezó a decir que me tenía que salir del anillo de seguridad, que no tenía nada que hacer ahí. En ese mismo momento llegó un policía uniformado, me manifestó que era de la guardia y que yo no podía estar dentro del anillo de seguridad. Me quedé callado y en ese momento en la esquina del banco BBVA se asomó el subintendente Vargas de Tránsito, le gritó a Acosta, venga para acá. El policía Acosta se quedó pensando unos segundos y finalmente se fue para donde estaba el otro. Vargas lo abrazó y se fueron. Transcurridos unos minutos, miré que estaban sacando los detenidos de la celda, por lo cual vi ingresar hasta la estación de policía. Al llegar allí nuevamente al patio, miré que los tenían sentados y les estaban haciendo algunas preguntas. Al verme allí, el mayor dio la orden de que se apurara con las fotos que estaba tomando el patrullero Moreno de la SIJIN dentro de la celda, diciendo que él no tenía toda la noche para quedarse esperando. Luego vi que el patrullero salió de las celdas con la cámara en la mano y le tomó fotografía de las llaves, y el mayor ordenó que ingresaran nuevamente los detenidos. Luego de eso yo me senté frente a la celda para hablar con los detenidos porque ellos me pedían que no me fuera, porque tenían temor de alguna represalia. En ese momento el detenido de apellido Zipacón me dijo que él era el que me había llamado porque ellos pensaron que habían matado a un policía para poder liberar a alias Leo y tenían miedo.
Luego llegó nuevamente un policía hasta donde yo me encontraba y me dijo que por orden del mayor me tenía que salir de la estación de policía, a lo cual le respondí que estaba garantizando el derecho a la salud de los detenidos porque habían varios intoxicados. En respuesta, la policía me dice que tenía que hablar con el mayor y así procedí, donde mediante llamada telefónica le solicité al mayor que trasladara a los detenidos que estaban intoxicados. Me respondió que podía sacarlos, pero de uno en uno. Yo le di el nombre del que estaba más grave y él ordenó que lo llevaran hasta el hospital. En ese momento salí de la estación, ya eran las 2:38 aproximadamente, permanecí frente a la entrada hasta las 5 de la mañana esperando que trajeran al detenido. Al ver que no lo traían, me dirigí hasta el hospital para verificar su estado de salud. Entablé comunicación con la médico, quien me manifestó que se encontraba estable y ya le iban a dar de alta. Después me fui para la estación para preguntar por los otros enfermos, recibiendo respuesta del policía que se encontraba de guardia que ya estaban bien, porque estaban dormidos, según le informó el custodio. De ahí me fui para mi casa dando por terminada mi intervención como personero municipal. Esta fue la declaración jurada del señor personero municipal, que fue prácticamente la primera persona que se enteró de esta novedad que estaba ocurriendo dentro de la estación de policía Saravena. Número 2, que queda estacionada la tanqueta y queda el bar Karina. Ingresan a ese bar donde estaban muchos policías tomando y celebrando a esa hora, incluido el señor comandante de la estación de policía de Saravena, el mayor Mauricio Grueso Monterrosa, estaba celebrando, no sé qué estaba celebrando el mayor, porque nótese que ya antes habíamos dicho que tenían una información que iban a atentar contra la estación de policía de Saravena. ¿Será que eso se puede celebrar? Pregunta esta delegada de la Fiscalía. ¿Será que se puede celebrar que el mayor, el comandante de la estación de policía, recibió una información en que iban a atacar la estación de policía y él se va a celebrar? Preguntas que la Fiscalía General de la Nación también despejará en el transcurso de esta investigación con el favor de Dios. Donde estaban muchos policías tomando y celebrando a esa hora, incluido el señor comandante de la estación de policía de Saravena, el mayor Mauricio Grueso Monterrosa, estaba celebrando, no sé qué estaba celebrando el mayor, porque nótese que ya antes habíamos dicho que tenían una información que iban a atentar contra la estación de policía de Saravena. ¿Será que eso se puede celebrar? Pregunta esta delegada de la Fiscalía. ¿Será que se puede celebrar que el mayor, el comandante de la estación de policía, recibió una información en que iban a atacar la estación de policía y él se va a celebrar? Preguntas que la Fiscalía General de la Nación también despejará en el transcurso de esta investigación con el favor de Dios. Sí, señor. Donde estaban muchos policías tomando y celebrando a esa hora, incluido el señor comandante de la estación de policía de Saravena, el mayor Mauricio Grueso Monterrosa, estaba celebrando, no sé qué estaba celebrando el mayor, porque nótese que ya antes habíamos dicho que tenían una información que iban a atentar contra la estación de policía de Saravena. ¿Será que eso se puede celebrar? Pregunta esta delegada de la Fiscalía. ¿Será que se puede celebrar que el mayor, el comandante de la estación de policía, recibió una información en que iban a atacar la estación de policía y él se va a celebrar? Preguntas que la Fiscalía General de la Nación también despejará en el transcurso de esta investigación con el favor de Dios.